Hola chicos, ¿cómo les va? En la clase de hoy vamos a estudiar continuidad de funciones y un tipo de discontinuidad. Está asociado con límites y con algunos de los conceptos que estudiamos en unidades anteriores. La pregunta es, ¿qué condición tiene que satisfacer una función o qué condiciones tiene que satisfacer una función para que sea continua en un punto dado, ¿no? Por ejemplo, en un punto x igual a. Bueno, se tienen que cumplir tres condiciones. Primero, que exista la imagen de la función en ese punto, que esté definida. Por otra parte, que exista el límite de la función cuando x tiende a ese punto en el que estamos estudiando la continuidad. Y la tercera condición es que los dos resultados obtenidos anteriormente sean iguales. Eso nos permite, como hemos mencionado en otras clases, que la función sea continua y poder graficarla de un solo trazo, sin levantar el lápiz. Si uno ve qué es lo que está sucediendo en este gráfico, bueno, podemos ver que la imagen de A es B y que el límite cuando x tiende a A de la función también es B. Esas condiciones nos permiten decir que la función es continua en el punto x igual a A y por lo tanto gráficamente no va a haber interrupciones, ¿sí? Si alguna de estas tres condiciones no se cumple, se dice que la función es discontinua y dependiendo la condición que no se esté cumpliendo es el tipo de discontinuidad que se va a presentar. En la clase de hoy vamos a estudiar discontinuidad evitable. ¿Cómo me doy cuenta cuando una función es discontinua evitable? Bueno, en una función que tiene este tipo de problema, vamos a ver que se presenta una dificultad con la imagen. Es decir, o bien la imagen no existe, o bien la imagen es distinta del valor del límite, ¿sí? Podríamos decir que en el caso de que la imagen exista, nos da un valor llamado L1 y el límite cuando x tiende a me da un resultado real, por ejemplo L2. Entonces el límite es distinto numéricamente que la imagen, o bien la imagen no existe porque no está definida. Entonces, bueno, vamos a ver esos casos, vamos a desarrollar dos ejemplos para que ustedes puedan ver. Bueno, yo acá tengo el gráfico, pero esto lo vamos a mostrar más adelante. Bueno, lo primero que vamos a hacer es establecer el dominio de la función, porque el dominio me va a aportar los puntos de discontinuidad o los puntos donde se pueden presentar rupturas. ¿Cuál es el dominio de esta función? Bueno, eso es tema de la clase pasada, ¿sí? El número que anula el denominador es el punto de discontinuidad, el que tengo que retirar del dominio. En este caso, 2. El dominio es los reales excepto el 2. Y este, como decíamos, es el punto de discontinuidad. Bien, entonces el estudio de la continuidad se va a hacer en torno a este punto, ¿sí? Y si la función presentara más de un punto de discontinuidad, bueno, hay que hacer el estudio de los tres ítems que presentamos anteriormente para cada uno de los puntos. En este caso, como hay uno solo, vamos a empezar. Primero, tengo que ver si existe f de 2. ¿Existe f de 2? Y bueno, ustedes me dirán, no, Janel, porque dijimos que 2 no pertenece al dominio de la función. Eso es correcto. Entonces vamos a anotar, no existe f de 2. Ahora vamos a estudiar la imagen. Vieron que la segunda condición, el segundo ítem tenía que ver, perdón, vamos a estudiar el límite. La segunda condición tenía que ver con eso, ¿sí? Límite cuando x tiende a este punto de discontinuidad que es 2 y anotamos la función. Ahora tomamos el límite, ¿sí? Ustedes van a ver que luego de reemplazar obtenemos una indeterminación. Entonces esto hay que salvarlo.
Fíjense cómo detrás de un ejercicio como estos aparecen un montón de temas que vimos en clases pasadas. ¿Cómo hacemos para salvar una indeterminación que es del tipo 0 sobre 0 y tenemos un polinomio en el numerador y en el denominador? Bueno, casos de factoreo, ¿sí? Fíjense que en este polinomio el caso de factoreo más apropiado es factor común, x. Simplificamos y ahora pasamos en limpio, ¿sí? Una vez que simplifiqué y pasé en limpio, tomamos el límite. O sea, el límite nos da 2, ¿sí? Ahora, ustedes habrán visto que el tercer ítem es un ítem de comparación. O sea, es un ítem donde uno dice, bueno, la imagen es igual o es distinta que el límite. En este caso, como la imagen no existe, no podemos comparar. Porque no podemos comparar algo que existe, como el límite que nos da 2, con algo que no existe, que es la imagen. Es una cuestión casi filosófica. Entonces, si gustan, en la tercera condición ponen no se puede comparar. Bien, y entonces, por lo tanto, como se están cumpliendo las condiciones para que la función sea discontinua evitable, vamos a estar diciendo en x igual 2, la función es discontinua evitable. Bien, ¿cómo es gráficamente una función discontinua evitable? Bueno, en este caso la función es una recta con una interrupción en 2. ¿Se acuerdan que dijimos que 2 no pertenece al dominio de la función? Bueno, esa es un agujerito. Esta función no se puede graficar de un solo trazo porque vengo del menos infinito, pero como en 2 no está definida lo tengo que saltar. Entonces, este tipo de discontinuidades se presentan de esta manera. Son como agujeritos en la función, ¿sí? Vamos con un segundo ejemplo y voy a ir más hacia abajo, así puedo tener más lugar. Bien, tenemos una función por partes, ¿sí? Todo esto ustedes ya lo saben graficar en GeoGebra, así que pueden tener eso como recurso también para presentar los gráficos. Vamos a estudiar las tres condiciones para la función. Fíjense que la función tiene como punto de interrupción -1, ¿sí? Y dice que cuando x es igual a -1, tomamos esta función. Y cuando x es distinto de -1, tomamos esta otra. Entonces empezamos. Vamos con el primer ítem que tiene que ver con la imagen. Entonces, si yo tengo que evaluar cuál es la imagen de -1, ¿a dónde tengo que ir? Bueno, tengo que ir a lo que pasa en -1 precisamente, ¿sí? Fíjense que la función es 2, o sea, ni siquiera depende de x, no tengo que hacer ningún reemplazo porque es una función constante, ¿sí? Así que existe la imagen y es 2. Ahora vamos con el límite. Límite cuando x tiende a -1 de la función. Vamos a anotar directamente la función. Para el estudio del límite, ¿qué función tengo que mirar? Bueno, tengo que mirar lo que pasa alrededor de -1. Entonces tomo esta. Reemplazo. Y esto nos da -3, ¿sí? Entonces, vamos al tercer ítem que es de comparación. Tengo que comparar la imagen con el límite. ¿A ustedes qué les parece? ¿La imagen nos dio igual que el límite? No, ¿verdad? Entonces vamos a estar diciendo la imagen de -1 es distinto al límite cuando x es igual a -1 de la función. Son distintos. Entonces, vamos a estar anotando la comparación. Voy a mover esto. La conclusión, perdón. Entonces, por lo tanto, que es lo que significan estos tres puntitos,
en x igual a menos 1 hay una discontinuidad evitable. Bien, y vamos a graficar. Tenemos la recta 2x menos 1 subo 2 y me corro 1. Bien. Y después tenemos el punto en 2. O sea que este lo voy a tener que saltar. Este es lleno. Este es vacío. Ahí está. Entonces es una función que presenta, ¿sí?, este salto, este agujerito, y la imagen está en otro lado. ¿Por qué se llama discontinuidad evitable? Eso es un tema interesante. Bueno, se llama discontinuidad evitable porque solo corriendo un punto, o sea, si yo pudiera correr este punto y colocarlo acá, la función ya se convierte en continua. Por eso se llama discontinuidad evitable. Les voy a contar cómo se redefinen las funciones que son discontinuas evitables para anotarlas como continuas. Eso lo vamos a ver en el Meet del jueves, como para tener un plus. Bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier consulta saben que me pueden contactar. Nos vemos.